Bienvenidos a la Masterclass Reinventarnos en tiempos de crisis. Bueno, conmigo, con Martín Traverso, como me conocerán, ya me voy a presentar. Hoy vamos a ver 4 grandes claves que tienen que ver, uno, entender por qué los dones y talentos son importantes e implican una revolución en la economía. 2, encontrar tus dones y talentos. 3, ordenarlos y enfocarte. Y 4, activar tu reinvención. Bueno, así que a prepararte el mate, el café o el té, que empezamos. Esta masterclass me la han pedido bastante porque estamos en un momento especial con la pandemia y muchos, a pesar de que yo hace varios años venía hablando de estos temas de la reinvención, incluso cómo podemos llevarla online, pero hoy fundamentalmente es más importante ya que tenemos esta obligación de adaptarnos, ¿no?, a los cambios. Entonces hoy nos vemos con estas contras que tienen que ver con la crisis económica, con la pérdida de empleos, la baja demanda en ciertos sectores como turismo, gastronomía, entretenimiento. Hay miedo, hay incertidumbre, tenemos peligro de contagio, ¿no? Esto por un lado tenemos estas situaciones negativas, digamos, de algún modo, o contras, y por otro lado tenemos pros, o sea, oportunidades en sectores como el e-commerce, los cursos online, la salud, por ejemplo, por todas estas cuestiones que la población está más consciente de realizar cambios, de estar, digamos, mejor prevenida para ciertos virus o problemas de salud en general, ¿no? También tenemos mayor tiempo libre por la home office obligada para muchos, como todos lo sabemos, el desempleo o el empleo reducido, o sea, en fin, tenemos más tiempo de alguna manera, y ahí es importante usarlo ese tiempo, ¿no? Internet también es una oportunidad, no solo este momento, lo era antes, pero hoy más aún porque las personas están empezando a darse cuenta todo lo que podemos hacer con Internet, que simplemente no lo hacíamos por barreras culturales, ¿no? Y finalmente también la asistencia. Algunos estados están financiando los subsidios de desempleo, algunas ayudas, entonces esto significa que de alguna manera nos están regalando tiempo mientras se solucionan estos problemas macroeconómicos. Entonces, de alguna manera, en función de la situación de cada uno, tenemos tiempo, tenemos creatividad y tenemos Internet. Entonces, este es un momento especial para una reinvención personal. Y aquí vamos a hacer un ejercicio cero porque es antes de los ejercicios de la masterclass, porque tiene que ver con este momento especial. ¿Qué oportunidades has detectado hoy en tu vida debido a estos cambios de la pandemia? Entonces, anota esta reflexión, así vamos desde esta conciencia, puedes pausar este video, hacer el ejercicio y así con cada uno de los ejercicios y avanzamos. Bueno, ahora sí, mi nombre es Martín Traverso. Como te decía, por si no me conoces, yo he ayudado a más de 1000 personas directamente en sesiones, talleres y conferencias, impactado en más de 50.000 personas con eventos online, videos, podcasts, ebooks, libros escritos, ayudándole a reinventar sus vidas, como en esta pequeña masterclass y potente que vas a ver hoy. Bueno, aquí algunas imágenes de workshops, como ves ahí tenía el pelo largo, algunas son en Argentina, la mayoría de estas son todas en Argentina, estos workshops que ves aquí, conferencias ahí en Argentina, también en España, también, bueno, los libros que he compartido, que he escrito, que son 3 al momento, hacia el 2020, y he salido en prensa y medios, en Argentina sobre todo. ¿Qué más te puedo compartir? He compartido un programa de 6 años que hoy está en un podcast que se llama Economía del Ser Radio en iVoox. Este programa se llama Economía del Ser, bueno, como te contaba, y es desde Mantra FM, y éramos un equipo de 5 personas, 6 personas como ves allí, Guido, Cintia, Diego Giudice, Agustín Andrade, Fabián Ferito y yo, y hemos hecho un montón de programas juntos, haciendo dúos de a 3 o solamente de uno, programas con muy buen contenido y son más de 200 que tenés para disfrutar en iVoox. Y también, desde luego, que hice muchos amigos en estos años con esta actividad de repensar la economía y conectarme esas ideas con personas apasionadas que también quieren reinventar sus vidas y hacer su aporte al mundo, ¿no? Así que bueno, te voy a contar un poquito brevemente sobre qué trata esta nueva economía, esta economía del ser, como una visión antropológica y ética de la economía. Es decir, esto parte de darnos cuenta de la relación de que economía no es solo economía, sino que tiene un estrecho vínculo
con el estudio del ser humano y con el modo de vida, o sea, esto que estudia la antropología, el ser humano, pero también la psicología o la sociología, la historia y ciertas ciencias humanas, y también la ética, que es esta rama de la filosofía, también las religiones, que nos habla sobre cómo vivir, ¿no? Todo esto está relacionado cuando decimos economía, aunque no lo sabemos. Y aquí en Economía Consciente, en el libro que he publicado, en el capítulo 6, hablo un poco de esto. Brevemente, la relación entre economía, ética y antropología podemos verla en estos 5 círculos, ¿no? Que la sociedad nos determina como seres humanos, nos socializamos en un sistema educativo, por ejemplo, ahí aprendemos un sentido de por qué estamos, no, o objetivos, un propósito, y después vivimos de un modo que tiene que ver con eso que aprendimos, con eso que la sociedad nos enseñó que está bien, y después generamos una economía. Y esa economía influye en la sociedad y ahí vuelve el círculo. Entonces aquí las grandes preguntas sobre el ser humano serían ¿quién soy? ¿No? Y cuando nos hacemos esas preguntas, ahí aparecen inmediatamente sobre el propósito de vida, para qué estoy vivo y cómo vivo el modo de vida. Estas 3 preguntas, que son psicológicas e internas, son respondidas en un proceso automático, no reflexionado, porque nos socializamos y seguimos a la masa, a la mayoría. A ver aquí. Y entonces, aquí lo que estamos haciendo ahora es poder llevarlos a un terreno interno de reflexión. En vez de seguir un estilo de vida dado, trazado, o que hemos aprendido, estamos cuestionándolos desde nuestra esencia. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? ¿Y cómo vivimos? Y cuando hacemos esto, ¿qué pasa? Bueno, primero, esto al no hacerlo, terminamos viviendo como dicta la economía. O sea, la economía es quien dicta en este momento el modo de vida principal o la sociedad, y de esa manera terminamos siendo homos económicos. Este es el término que se usa de la sociología para describir esta forma de vida, este ser humano guiado por el interés individual, por la competencia, por el acumular, y que lamentablemente terminamos cayendo en esa forma de vida, que si te hace feliz está bien, pero si no te hace feliz, deberías saber que hay otros modos también de vivir. Entonces, el eje que vivimos hoy actualmente está dictado por el discurso de la economía, que organiza la sociedad, al ser humano, su propósito de vida y el modo de vida. Y ideas como ser mejor, competir, acumular, tener más, etcétera, son ideas que las tenemos impregnadas por vivir de esta manera. Y las aprendimos en la escuela, aprendimos en nuestra familia, en el hablar, en la jerga popular. Son verdades, digamos, populares, occidentales, digamos, de sociedades occidentalizadas, que es donde vivimos, ¿no? Y ahora una pequeña reflexión, si querés frenar un poquito y pensar, ¿qué mandato seguiste hasta ahora social que sentiste que no era tuyo? Algo que tenga que ver con esto que hablamos de la economía. Por ahí puede ser algo fuera de la economía también. Aquí nos interesa estos que tienen que ver con la economía. Por ahí puede ser de que te recibas de una carrera que no te gusta, puede ser un mandato, por ahí puede ser esto del ser mejor, de competir, del tener más o tener cierta cantidad de bienes materiales, lo cual todo está bien, pero mientras que sea un objetivo propio y no que uno lo esté siguiendo. Es una buena oportunidad para frenar y reflexionar un poco. Bueno, poner pausa a este video, escribí tus reflexiones y seguimos. Entonces, decíamos que la economía hoy es la que organiza la sociedad como discurso, y pensemos que como discurso no significa que sea una verdad, significa que es un discurso, una narración, un orden que seguimos, decimos creer. Como en otro momento otras sociedades tienen otros discursos, otros órdenes, por ejemplo, religiosos. Actualmente hay sociedades que siguen un orden más religioso, como en la sociedad occidental en la Edad Media, ¿no? Hoy es la economía el discurso por excelencia que nos organiza. Después, a nivel de cuestionamiento, cuando queremos salir de este discurso, damos la vuelta, y si vemos acá que está primero la economía y el propósito y el ser humano está luego como efecto, vamos a poner al ser humano como primero, o sea, vamos a preguntarnos quiénes somos, sobre nuestra identidad, sobre para qué estamos, nuestro propósito, y cómo vivir nuestro modo de vida. Y a partir de ahí generamos una economía. Entonces, de esta manera es como surge la economía del ser. Una economía que surge del homo consciens, en contraposición al homo economicus. Una persona que se piensa a sí misma, se pregunta sobre su estilo de vida,
sobre cómo quiere vivir, y a partir de allí genera una economía y sociedad. Entonces, ahí vemos esta relación que estábamos viendo anteriormente, donde la sociedad nos determina o nos socializamos. Bueno, pero de este lugar, en lugar de ser pasivamente arrastrados por la sociedad, digamos, por sus ideas, que nadie nos obliga, vamos a ir con una idea principal que ya vamos a ver, que son los dones y talentos. Vamos a ir a otra forma de pensar nosotros mismos. Es decir, una economía del ser. ¿Y esto qué sería? Que vamos a poner el acento en el ser humano. O sea, cuando podemos preguntarnos sobre quiénes somos y vivir de ese modo, vamos a buscar eso que amamos hacer, eso que nos apasiona, y a partir de ahí nos desconectamos de lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Por ahí lo que te dijeron coincide que tiene que ver con tus dones y talentos, con lo que te apasiona, lo cual está bien. Pero si de golpe lo que tenías que hacer no tiene nada que ver y estás viendo una vida que no te gusta, en ese caso hay que hacer algunos cambios, ¿no? Pero esos cambios tienen que partir de uno preguntarse, uno conocerse, ese autoconocimiento sobre todo de quién soy, para qué estoy y qué me gusta hacer, qué me es natural hacer, cómo me es natural expresarme. Ahí están los dones y talentos como eje de esta economía del ser. Bueno, de esto podemos hablar mucho más, por ejemplo, en YouTube, en esta conferencia, cómo crear una economía de nuestra vocación, en mi canal Martín Traverso, también El sentido de la vida, capítulo 2 del libro Economía Consciente. Pero ahora vamos a pasar a otra parte de esta masterclass. Espero que vengas bien hasta ahora, que dejes ahí un comentario en este video si tenés alguna reflexión que compartir, que quieras que los demás te lean. Bueno, entonces vamos a hablar de vocación, porque para reinventar nuestra profesión desde nuestra vocación es importante encontrar nuestra vocación o ratificarla si sabíamos y no nos acordamos cuál era. Entonces, cuando hablamos de vocación en economía del ser, vamos a hablar de dones y talentos. Y la pregunta sería, ¿por qué es importante conectarnos a nuestros dones y talentos? Te invito a que lo reflexiones, que pauses este video un ratito, pensá, a ver, ¿por qué sería importante esto? Y ahora, si no se te ocurre, te voy a dar algunos beneficios de por qué es importante conectarnos a nuestros dones y talentos por dos puntos fundamentales. Uno, por la salud o la felicidad. Ahí vamos a ver qué es eso de EDOS. Y dos, por economía. O sea, para poder construir una economía desde ese lugar, nuestras finanzas, ¿no? También. Entonces, el primer punto de por qué conectar nuestros dones y talentos, más que ser un beneficio económico o material, el primero es de salud. Y esto también comprobado por la ciencia. Vemos que el cuarteto de la felicidad, como le dicen, son 4 neurotransmisores que tienen que ver, ahí está EDOS, con la endorfina, la dopamina, la oxitocina y la serotonina. O sea, cuando nuestro cerebro emite uno de estos químicos, o los 4, nos sentimos muy bien. Esto se ha comprobado desde la ciencia. Esto ha salido en una nota de la BBC, que la pueden buscar, pero también se lo puede ver desde las neurociencias, muchos otros artículos. Entonces, por ejemplo, formas de activar la dopamina cuando damos el primer paso rumbo a un objetivo, como cuando lo cumplimos. Esto de tener metas e ir tachando, esto nos genera dopamina. También en formas negativas genera la dopamina, como por ejemplo las redes sociales, con los me gusta, o con el hecho de hacer matches en apps de citas. O sea, son formas, las redes sociales aprovechan esta necesidad de dopamina, pero hay formas positivas de obtenerla. Bueno, luego la endorfina, que también tiene, escribí mal, ahí puse enforfina, es endorfina, perdón, y que es comer picante, ver películas tristes, bailar, o sea, películas que nos mueven emociones melancólicas, el bailar, el cantar, el hacer deportes. Esto es loco, ¿no? La endorfina tiene que ver con esto de las emociones, también la alegría, el poder bailar, cosas que nos hagan alegrar, pero también las que nos ponen triste, como una película dramática. Y las otras dos, que estas son importantes porque con los dones y talentos podemos activarlas, tienen que ver con la serotonina y la oxitocina. Y sobre la serotonina te puedo contar después por qué es importante para mí. Y la serotonina fluye cuando nos sentimos importantes. Esto es contrario a cuando estamos depresivos, cuando hay sensación de soledad. Se activa pensando en recuerdos felices o creando situaciones donde nos sintamos importantes. Por ejemplo, compartiendo nuestros dones y talentos y mejorando la vida de otro que nos lo reconoce. También exponerse al sol, recibir masajes, hacer ejercicio físico y aeróbico también genera serotonina.
Entonces, si alguno tuviera estas sensaciones, algún nivel de depresión, con esto puede subir su serotonina. Pero lo más potente que yo he probado, porque ya te voy a contar que también tuve un caso de depresión, es los dones y talentos. Y la oxitocina es la hormona de los vínculos emocionales y los abrazos, así la conocen, porque se activa al abrazar, al dar o recibir un regalo, al dar nuestros dones y talentos. Es decir, el hecho de hacer algo con gusto, que es esto de lo que nos enciende los dones y talentos y sentirnos importante, tiene que ver con la serotonina. Y el hecho de regalarlo y hacerlo por otro, es como un regalo, por eso es un dar, activa la oxitocina. Es como que las dos van de la mano en esta situación. Yo estuve depresivo entre 2012 y 2013. Esto lo cuento en mi canal de YouTube. He iniciado la saga de videos de mi depresión, que son 3, y ahí lo podés encontrar en mi canal de YouTube. Y he superado esta depresión, y esto es lo más importante, en 2013, compartiendo mis dones y talentos, ayudando a otros a mejorar sus vidas, y todo esto ha ocurrido, todo eso que ves en pantalla, esos 3 libros, este curso que ves ahora, el método que he creado desde 2013 para acá. Yo desde el 2011 inicié a comunicar estas ideas, pero esa fuerte depresión que tuve en 2012 y hasta mediados del 2013 fue la que me terminó de pulir, digamos, de alguna manera, o de vincularme con esa parte existencial mía para dar estos productos, ¿no? Que tienen que ver con la reflexión, con el ayudar a otros, con el poder ayudar desde las ideas a mejorar las vidas de los demás. Luego de haberme conectado a mis dones y talentos, ya ahora nada me frena, o sea, hice muchas cosas, viajé a muchos lugares, workshops, talleres, como te contaba al inicio, y hoy estoy cumpliendo uno de mis sueños, que es vivir en Berlín, que es Alemania, tierra de mis ancestros, del lado de mi mamá, ¿no? De Schäfer, que es el apellido de mi mamá. Yo soy Traverso, del lado de mi papá, que es más italiano, y también descendiente vasco, desde el lado de mi papá. Del lado de mi mamá, descendiente alemán, austríaco, croata y español también. Entonces, uno de estas partes, que es Alemania, por algún motivo era un sueño venir para aquí, como pasar un tiempo en Europa. También quiero ir a los otros lugares, pero ahora estoy aquí y la verdad es que me siento muy realizado. Bueno, conclusión, dando nuestros dones y talentos como un servicio útil, generamos oxitocina y serotonina, lo cual nos permite tener una buena salud psíquica. Dopamina, sumando agendas con objetivos motivadores, y endorfinas con rutinas de deportes, hobbies físicos que nos hagan alegrar, cantar, bailar, etc. Entonces, como volvemos a ver aquí en conclusión, estos este cuarteto de la felicidad se activan muy fuertemente con los dones y talentos, y obviamente con este apoyo de las agendas y algunas actividades de hobby, ¿no? de ejercicio físico. Esto sería un estilo de vida equilibrado, ¿no? Y los dones y talentos nos aportan ese gran combustible, sobre todo la serotonina y oxitocina, que son muy difíciles de obtener. Y yo lo digo como alguien que tuvo una escasez total de esto en mi estado de depresión. Entonces, vamos ahora sí al beneficio número 2, porque si no tenemos salud, si estamos depresivos, ¿qué vamos a pensar en hacer un emprendimiento y demás? Entonces, viendo que tenemos nuestro cuarteto de la felicidad, que somos felices, que estamos sanos psíquicamente, ahora sí podemos preguntarnos qué queremos hacer con nuestras vidas, qué queremos hacer con eso que nos encanta, que nos apasiona, y ahí podemos crear un emprendimiento, un trabajo de nuestro propósito, vivir de lo que amamos y llevar una vida plena. Sí, bueno, no es tan fácil, pero se puede, o sea, esta es la posibilidad lógica, y por eso vamos a ver esta masterclass. El gran problema, obviamente, para encontrar nuestros dones y talentos, y estamos acá en esta parte de la vocación, tiene que ver con nuestro sistema educativo, que no nos ha enseñado a encontrarnos con nuestros dones y talentos. O sea, nos ha enseñado muchos conocimientos que hemos aprendido, hemos memorizado, hemos repetido como loros, pero en ningún momento hemos sido, tal vez, algunos habremos tenido pequeños test vocacionales como al final de la escuela. Es decir, nos fuimos recibiendo mucha información para alejarnos de quienes somos, de lo que nos apasiona, y de golpe al final, después de tanta carga de cosas que nos alejaron, bueno, vamos a ver un test vocacional de qué es lo que te gusta, pero no es tan sencillo. Algunos tendrán más suerte, algunos estarán más cerca de sus dones y talentos, nadie está alejado al 100%, pero otros están un poco muy disconformes con sus vidas, ¿no? Entonces es importante, no importa la edad que tengamos, sabiendo que es un problema estructural de nuestra sociedad, que de seguro podemos darle solución en los próximos años, pero mientras tanto,
mientras nuestro sistema educativo es como es, tenemos que darle solución por fuera del sistema educativo, con estas formas de coaching, cursos online, con formas de, bueno, la propia reflexión de cada uno, pero siempre que uno pueda obtener una ayuda, una orientación de alguien que haya dado pasos en esto, siempre es mejor, ¿no? Como ya todos lo saben y por eso tantas personas haciendo cursos en Internet. Entonces, aquí en esta masterclass, aquí te recomiendo también en el capítulo 3 de la visión de trabajo, la de dones y talentos, de economía consciente, y vamos a ver la definición que tomo, que es muy sencilla, muy pedagógica, que es de Emilio Carrillo, con quien somos amigos, y ahí me pueden ver en varios videos en el canal de YouTube, en Martín Traverso, pueden verme con Emilio y entrevistas que le he hecho que se han hecho virales. Dice Emilio Carrillo que los dones y talentos son aquellas acciones que hacemos de manera natural, sin esfuerzo, y nos generan entusiasmo. Que sería, para desglosar esta palabra entusiasmo, que viene del griego enteos, o sea, Dios en mí, un sinónimo sería inventar una palabra que no existe, que sería endiosado. O sea, estar entusiasmado sería endiosado. Sin irme muy profundo, cuando hablamos de economía del ser, el ser o Dios sería lo mismo en esta concepción de ser que transmito, del ser que se manifiesta en nosotros como una divinidad y que se expresa a través de los dones y talentos. Y genera, al expresarse, una energía de exaltación, podemos llamar de ganas de vivir, de alegría, paz interior, por el mero hecho de expresarse, de hacer eso que hacemos. Entonces el entusiasmo tiene que ver con una energía mística, divina, que todos podemos experimentar. Todos la hemos experimentado, aunque nos alejemos después por la circunstancia de la vida. Entonces, aquí tenemos 4 grandes principios de la economía del ser que no los voy a explicar hoy porque en esta masterclass tenemos mucho para ver y esto lo vemos en el curso más desplegado porque es mucho más largo, pero hoy tenemos que ser concisos. Entonces, pero si querés saber los nombres de los 4 cuadrantes, ser, abundancia, orden y manifestación, son los 4 ejes que trabajamos en la economía del ser para ayudar a las personas a equilibrar sus economías y equilibrarse a sí mismos como personas en el mismo proceso. Y esto tiene que ver este módulo con la abundancia. Cuando hablamos de la vocación, estamos en el módulo de la abundancia. Bueno, ahí tenemos también una lista de dones y talentos ordenados por Sahom, que es esta matriz ser, abundancia, orden, manifestación, que usamos este criterio que correspondió con los chakras. Ahora, no es necesario que uno lo tome, simplemente es un criterio de ordenamiento de los talentos, corona, cabeza, garganta, corazón, plexo, sacro y raíz, que son los 7 chakras, y ahí podemos ver estos talentos como por ejemplo relativos al chakra corona o al cuadrante del ser, meditar o contemplar, orar, realizar actividades de reflexión, de introspección, todo eso tiene que ver con ese chakra, por ejemplo, y así podemos ver los otros como ves en pantalla. Pero simplemente es un criterio de ordenamiento, no hace falta que uno lo crea o no, o uno puede ordenar los talentos como uno quiera. A veces digo, talentos que hacemos con las manos, talentos que hacemos con la mente, talentos que hacemos usando la voz, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, me pregunto, ¿qué acciones realizo de manera natural, sin esfuerzo, y me genera entusiasmo? O sea, cuando decimos natural, o sea, y sin esfuerzo, son sinónimos, es como si fuera una redundancia, pero como estamos tan acostumbrados a esforzarnos, a querer, digamos, manipular todo que sea de determinada manera, pocas veces nos dejamos fluir desde la naturalidad, el no esfuerzo. Es decir, a eso nos referimos con naturalidad y no esfuerzo, con un permitir ser. Cuando te permitís ser, ¿qué es lo que fluye? No cuando te esforzás a hacer algo o buscas algo y lo querés moldear, ¿no? Que en nuestro sistema educativo aprendimos eso, todos tuvimos que estudiar cosas que nos gustaban, no nos costaba esfuerzo, o hacer cosas que no nos costaba esfuerzo, y otras que sí, y ahí tenemos que obligarnos a hacerlos, ¿no? Acá tenemos entonces el primer ejercicio, momento de hacer práctica. Vamos a hacer ahora el mapa de acciones que realizás sin esfuerzo, porque los dones y talentos son acciones. A nivel gramatical son verbos. Por ejemplo, hablar, por ejemplo, cocinar, por ejemplo, editar un video, por ejemplo, programar, por ejemplo, organizar, sacar fotos, escuchar en general, o escuchar música, o escuchar gente, escuchar problemas, y así con cada uno puede ser más general o más específico.
Entonces, mapa de acciones, y si en esas acciones que vas anotando, algunas te generan entusiasmo, primero, para que estén en el mapa, tienen que ser sin esfuerzo. Primer criterio. Si además te generan entusiasmo, le pones una estrella. Y puedes hacer un mapa, acá te doy un ejemplo, ayudar, caminar. Fíjate que ahí los clasifiqué como el criterio de Saum. No hace falta que los clasifiques porque esto está ligado a lo que vemos en el curso. Aquí simplemente justo dejé la misma pantalla que uso en el curso. Entonces, yo te diría que hagas sin poner a manifestación, orden, abundancia, ni ser, y usar solamente los verbos. Por ejemplo, organizar ideas, estudiar, sintetizar, planificar. Ahí están en ese lugar porque tienen que ver con el cuadrante del orden. Bueno, ahora sí, ya que has terminado el ejercicio 1, y ahora podemos seguir con el ejercicio 2. ¿No se te ocurre nada? O sea, estás con tu mapa de dones y talentos y no sabes, o escribiste muy poco. Es muy común que pase esto porque como son sin esfuerzo, los tenemos en la punta de la nariz, no los vemos. A veces los otros lo ven y nosotros no. Entonces, vamos a agregar otra pregunta. Además de la definición, ¿qué harías si no te importara el dinero? Vamos a suponer que recibieras un cheque todos los meses, un depósito en tu cuenta bancaria, con lo cual puedas estar tranquilo. Poner el número que quieras, los ceros que quieras, todos los meses. ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué estarías haciendo? ¿Y cómo estarías mejorando la vida de los demás? Porque recordemos que el primer punto, por qué es importante estar en los dones y talentos, no es por lo económico, es por nuestro cuarteto de la felicidad, por estar bien. Y esto, si no, si sos una persona que está bien económicamente y que puede vivir de rentas, te vas a dar cuenta que tu vida va a carecer de sentido si no tenés una actividad. Así sea una actividad de ONGs, una actividad de que uno haga, o que uno lo haga de manera lucrativa, aunque no le importe el dinero, y después con eso, con el dinero lo pueda invertir, digamos, los beneficios, pueda invertirlos en apoyo a causas que uno quiera apoyar. Pero en fin, si tu caso no es el que vivir de renta, pero imagina que sí lo es, ¿qué harías en ese caso? ¿Qué estarías haciendo con tu tiempo? ¿Cómo estarías dando a la sociedad, además de las actividades con vos mismo, ¿no? De que podés decir, estaría viajando, muchos dirían, quiero viajar, pero la pregunta es, ¿querés viajar porque viajar es tu talento principal y querés hacer algo también para los demás relativo al viaje? ¿Querés relatar viajes? ¿Querés organizar grupos de viajes? Por ejemplo, o simplemente el viaje es un complemento que a muchos nos gusta, como a mí también, pero no es mi principal. Yo no quiero organizar viajes, ni el eje de mi dar tiene que ver con los viajes, a pesar de que viajo. He viajado para dar talleres y demás, y viajo por turismo también, y para visitar amigos. Entonces, ¿qué harías si no te importara el dinero? Siguiente. Espero hayas pausado el video, si no puedes pausar, y así con cada pregunta. ¿A qué jugabas de niño? Porque cuando no se nos ocurre qué hacer, o digamos, cuáles son nuestros dones y talentos, cuando éramos niños y no teníamos tantas ideas en la cabeza, jugábamos con aquello que realmente nos gustaba, con aquello que nos salía bien, y bueno, ¿a qué jugabas de niño? ¿En qué te reconocen los demás como habilidoso? Esta pregunta también es importante salirnos un poco de nosotros. Acá te puedo dar un consejo, así es enviar un WhatsApp a varios amigos, por lo menos 10 amigos, 20 o 30, si querés 30 mejor, y preguntarle que te digan 3 cosas que haces bien. Decime 3 cosas que hago bien para un ejercicio de coaching que estoy haciendo. Esto te va a sumar muchísimo, y fíjate después en tu mapa donde hay talento, qué es lo que vos ves de que haces sin esfuerzo y con entusiasmo, y qué de eso ven los demás de vos también. Eso también te va a enseñar. Y a veces va a pasar que algo que te dicen los demás no te habías dado cuenta, o va a ratificar cosas que sí ya las había visto. Así que, ¿qué opinan los demás también de lo que vos haces sin esfuerzo? ¿Qué haces bien también? ¿Mm? ¿Y qué haces olvidándote del tiempo y del mundo? Esta es una última pregunta, para seguir completando tu mapa de dones y talentos, que es, cuando uno está haciendo algo sin esfuerzo, el tiempo pasa volando. El tiempo es relativo, pero evidentemente cuando algo no nos gusta y nos implica esfuerzo, pasa lento. Vemos las agujas del reloj que no se mueven. Entonces, al revés, cuando algo nos apasiona o algo no nos genera esfuerzo, es natural, vuela el tiempo. Entonces, ¿qué haces de esa manera y vuela el tiempo? Bueno, ahora sí,
tu mapa de dones y talentos va a estar más completo. Siempre se puede completar más, pero por lo menos con estas preguntas puedes volver, y siempre esto es una actividad de autoconocimiento, y vamos a ver y a seguir puliéndola. Y esto no se termina en un día ni en esta masterclass, es un primer acercamiento, y es mejor empezar, es un cero, y es mejor tener algo, un mapa que puedas ver y seguir completando en el tiempo, a que no tenerlo. Una recomendación que me olvidé de hacerla, te recomiendo que no lo hagas en colores, al mapa, que lo hagas en un solo color, porque después vamos a agregar colores para otro motivo. Perdón que lo dije ahora, espero que no lo hayas usado, y si no, bueno, puedes hacerlo separado al siguiente mapa sin colores, y vamos a ver después por qué. Bueno, también ejercicio 3 tiene que ver con los dones y talentos simples y combinados. Vas a notar, por ejemplo, en tu mapa, y acá podemos complejizarlo un poco más, que puedes decir hablar como un talento, o también puedes ver que te gusta hablar, pero no hablar solamente, sino que también te gusta motivar. Entonces, a veces, hablar y motivar lo escribiste por separado, pero juntos, en tu caso, puede ser que se expresen juntos, y puede ser dar charlas motivadoras, que sea algo muy específico que te gusta mucho y te apasiona, y tal vez tenga la estrellita del entusiasmo, por ejemplo. O otro puede ser que te gusta cocinar, o que te gusta cocinar vegetariano, comida vegetariana, o que te gusta bailar y cantar, o sea, te gusta bailar y cantar a la vez, o sea, no las dos cosas juntas. Entonces, a veces hay talentos que se juntan, y hay talentos que cada uno los junta de una manera muy creativa. Entonces, si detectaste que algunos de ellos se juntan, también puedes hacerlo. Y también cuando hay talentos que detectas algo más específico, como por ejemplo el escuchar, es un talento que todos tenemos, porque tenemos dos oídos, pero no todos somos muy talentosos en escuchar, y no en escuchar todo. Por ejemplo, tener oído musical es un talento de muy pocos. Todos podemos oír música, escuchar música, pero no todos tenemos un súper talento, o tampoco queremos desarrollarlo, ¿no? Lo mismo el escuchar problemas de otros. Todos tenemos capacidad de escuchar problemas de otros, pero no todos les apasiona, les es natural y sin esfuerzo. Hay algunos que no tienen paciencia, que no se interesan. Entonces, si pones a escuchar, puedes poner a escuchar problemas, escuchar música, escuchar el sonido de la naturaleza, no sé. Encontrar dones y talentos es un proceso. Entonces, también llegado hasta acá vas a ver que con estos ejercicios simples vamos viendo y reconectando con aquello que se nos quedó perdido, y simplemente por ahí ratificando lo que sabíamos. Pero por ahí también tenemos dudas sobre si esto es un talento o no, me lo estoy imaginando. Entonces, si tenemos dudas si es o no un talento, lo más importante aquí es el ensayo de error. Es decir, de alguna manera ser científicos de nosotros mismos. ¿Y cómo? Dudando. Entonces, si estoy dudando, vamos a realizar experimentos. Vamos a hacer lo que acá le llamamos experimentos vocacionales. Acá doy el ejemplo de la guitarra, que lo dije muchas veces, que yo en un tiempo pensaba que tal vez podía desarrollar el talento de la guitarra. Entonces, bueno, un amigo me prestó una guitarra, no necesité comprarla, y empecé a tomar clases de YouTube, así por videos gratuitos. Y empecé a tocar un poco. Un amigo me enseñó algunos acordes, y empecé a hacer otros. Y después, cuando llegué al momento de la cejilla, que hay que colocar los dedos así, y que uno tiene que entrenar la mano izquierda si uno es diestro para hacer los acordes, y me di cuenta que me llevaba esfuerzo. Y que, a ver, el proceso de aprendizaje de cualquier talento que se va desarrollando nos lleva esfuerzo, lleva dedicación. Pero cuando uno no siente gusto por el proceso de aprendizaje, hay un esfuerzo. Entonces, para mí, el aprender guitarra requiere un esfuerzo. Obviamente que puedo aprenderlo como puedo aprender muchas cosas. O sea, no es un sufrimiento. Pero me di cuenta que yo quería estar tocando la guitarra sin pasar por el proceso de aprendizaje. Es decir, no me motivaba. Yo tenía la imagen mental de que si de la nada pudiera tocar la guitarra sin hacer nada, me gustaría. Como muchos pueden pensar que quieren escribir libros, pero la pregunta es, ¿te gusta el escribiendo? Porque el libro es un producto de un proceso de escritura, tal vez hubo borradores, partes que no las publicás. Entonces, ¿te gusta el escribiendo o te imaginas el libro escrito? Si es el libro escrito, solamente lo que querés como yo, el tocar la guitarra sin pasar por el proceso,
Eso no sería un talento, sería una idea mental que tenemos. Entonces acá es bueno que para uno darse cuenta tiene que hacer un experimento. Como yo con la guitarra, vos, si tu duda es que si querés escribir libros, hacete un espacio en tu agenda, 1 hora por día, media hora o cada 2 días, y empezá a escribir, a ver cómo te llevas con esa actividad del escribir. Obvio que por ahí sí es un talento. Lo importante es que si te pasa el tiempo sin esfuerzo, con entusiasmo, o sea, digamos, por lo menos sin esfuerzo, de manera natural, puede ser que sea un talento, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo. Obviamente que se va a ir, si uno empieza algo de cero, hay un proceso de aprendizaje en el cual se va desarrollando. Y también tengamos en cuenta los dones y talentos combinados cuando hacemos los experimentos. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, espero que estén haciendo un proceso de mucha conciencia con sus dones y talentos. Y ahora el ejercicio 4, entonces, agendar los experimentos que vamos a hacer. Escribí tus dones y talentos, los que querés experimentar, para comprobar si son reales o solo fruto de tu imaginación. Tal vez uno, o dos, o ninguno, ¿no? Si no hay ninguno, está bien. Y si hay alguno, como en mi caso la guitarra, o si puede ser escribir libros, si puede ser hacer una película, puede ser, qué sé yo, crear páginas web. Tal vez diga, sí, tal vez yo tenga talento para crear páginas web, o para programar, ¿no? Que algunos, a mí me parece que programar por ahí es difícil, pero tal vez no. Como no lo experimenté, tal vez sea un talento. Entonces, y es una actividad que tiene mucha conexión con la revolución digital y que puede tener mucha salida laboral y ser bien paga. Así que si tenés algún experimento que quieras hacer, proponételo, experimentá, prueba un poquito. Si ves que te entusiasma, te sin esfuerzo, ese es un buen camino para la reinvención. Entonces, y aquí también te aconsejo que si estás ahí en un grupo, si estás haciendo con algún amigo esto o con varios, que se junten por lo menos de a dos y que se hagan de buddies o tutores, o sea, mutuamente, que se recuerden y se pregunten cómo van con el avance de esa agenda. Bueno, ahora sí, vamos a avanzar a la fase de los dones y talentos, y aquí es donde necesitamos los colores. Ahora te voy a contar por qué. Entonces, vamos a ver que a veces un problema, y acá ya habrás dado cuenta que ya nombré que hay un proceso de aprendizaje, hay un desarrollo, a veces pensamos en los dones y talentos, y por eso usamos estas dos expresiones, dones y talentos, como si uno, si tener el don de algo, por decir, tal persona tiene el don de hablar, o el don de cantar, o el don de, no quiero dar ejemplos solo míos, por ejemplo, decir hablar. Martín tiene el don de dar conferencias. Y tal vez no es un don, es algo que desarrollé. Yo de chico, por ejemplo, yo hablaba mucho de niño, o sea, es algo que salía mucho de mí. En la escuela secundaria hice cursos de oratoria, de los 13 años hasta los 17. Hice un programa de radio ya con 15 años, uno que era de chiste, así, un programa que se llamaba Todo Verano, en mi ciudad natal, en Esquinas Corrientes, pero cortito, con unos amigos, ¿no? Entonces yo mi actividad del hablar y del hablar en público lo fui desarrollando desde temprano, o sea, porque de alguna manera lo descubrí y lo fui estimulando. Después estudié una carrera que no tenía exactamente un vínculo con hablar en público, fue contador. Pero entonces, hubo un proceso de eso para que, diga, no es que yo tenía el don de hablar en público, algunos, tampoco estoy diciendo que sea el mejor ni todo esto, pero muchas personas dicen, ay, qué bien que hablas, qué bien que explicas. Pero hubo un proceso para eso, y hubo un proceso natural y sin esfuerzo también. Como también otras cosas me costaron esfuerzo aprender, y bueno, también las aprendí, pero lo que más me apasiona es esto que no tiene esfuerzo, pero sí tiene una dedicación, porque si no hubiese sido constante en dedicarle, primero que me hizo muy bien, me da felicidad y a la vez el talento se estimula. Entonces ahí dejó de ser el don de hablar, que es una capacidad que estaba en mi latente para desplegarse como un talento. Lo mismo con el canto, lo mismo con el programar, como decíamos recién, alguno tenga la capacidad de lo lógico, de encadenar, de organizar, de hacer análisis y ser muy detallista, y de golpe hace un proceso y termina siendo un muy buen programador, o termina siendo una persona que puede, no sé, ser muy detallista en procesos, y eso lo aprende, ¿no? Lo va desarrollando. Entonces así podemos hablar de 5 fases, por lo menos aquí a nivel pedagógico, para esta metodología nos interesa. Una que es la 1, que es la del don. El don sería fase 1 o semilla. En comparación con las plantas, una semilla es algo latente, algo que está quieto, pero cuando es estimulado, o sea, con agua, y la plantamos, empieza a brotar. Ahí empieza el talento, o sea, en sus diferentes fases. Antes, el don es algo que tenemos, pero como un regalo
que está en nosotros, pero está en nosotros el estimularlo. Entonces ahí está la fase 2, que tiene que ver con brote, la fase 3, cuando empiezan a salir las hojas, la fase 4, cuando ya da frutos, es otro momento, y la fase 5, cuando es fuerte, es una planta que tiene sus frutos o flores. Y ahí si lo cambiamos, en vez de verlo como planta, lo podemos ver en el sentido que nos interesa, que es, en la fase 1, los dones son un deseo fuerte, o una inclinación. Por eso cuando somos niños, se pueden ver estas inclinaciones a jugar. Si nos dan todos los juguetes y todas las formas de juego, vamos descubriendo, vamos jugando de determinada manera, o inventamos, o ya sin que nos muestren, también jugamos o buscamos hacer ciertas cosas. En la fase 2 está la estimulación. Cuando yo detecto que me muevo hacia un lugar, que me gusta algo, que quiero hacerlo, ahí lo entreno, porque obviamente mi conocimiento, mi habilidad en ese tema es muy poca, como cualquier arte que digamos, cualquier cosa que podamos hacer. Entonces ahí aparece necesariamente el entrenamiento. Después, ese entrenamiento, vamos a suponer el piano, ¿no? Tocar el piano, uno empieza jugando, puede ser que uno sea autodidacta también y que entrene de manera autodidacta, o entrene con un tutor, un profesor, un video tutorial, un curso online, con lo que sea. Pero hay un pasaje que o puede estar mezclado o separado, que es cuando uno ya lo hace por sí mismo como un hobby. Es decir, uno ya tiene un cierto nivel que puede hacer eso. Puede tocar ese piano, puede, qué sé yo, grabar videos, puede cocinar, y lo hace como hobby. Es decir, lo hace como por diversión, para pasar el tiempo, sin dedicarle mucho tiempo porque lo disfruta. Pero no tenemos interés de hacerlo de mucha más cantidad. O a veces sí, pero simplemente como teníamos otras prioridades, lo dejamos con hobby obligado. Entonces a veces el hobby puede ser porque no nos quedó otra, o puede ser que está bien siendo hobby, que es lo que deseamos dedicarle ese tiempo. Después eso también lo podemos reflexionar. La fase 4 es cuando el hobby es para uno mismo, cuando uno sale de uno y va hacia otro, por eso tiene que ver con los frutos. Es decir, cuando, por ejemplo, si te gusta tocar el piano, no es solamente tocar un ratito en tu casa, sino que te gusta tocar para otros. Ya cuando te surge el deseo, porque es tanto, y ahí está el fruto y flores, que la naturaleza da algo de su producción, que le sale de su naturaleza, nosotros también hay algo que nos impulsa a dar a los demás, porque eso que nos gusta tanto, y generalmente en tu mapa de don y talento, los que pusiste las estrellitas, los que te entusiasman, esos que más energía te dan, seguramente te dan ganas de ir hacia el otro. A veces puede ser que te dé vergüenza, ¿no? Pero hay una contradicción, que lo quiero, pero me da vergüenza, pero no me animo. Ahí estás en esta fase, y por eso es importante la 4 como un intermedio a la 5, que es una fase de prueba piloto, de hacerlo de manera más íntima, sin tantas, digamos, exigencias. Es decir, dando el ejemplo del piano, en vez de decir voy a dar un concierto en un teatro cobrando entradas, uy, y mirá si me equivoco, si tal. Entonces puede ser, voy a tocar el piano en una fiesta de un amigo, o voy a tocar un piano en una reunión de amigos en mi casa, o voy a tocar el piano online, así, y al que le gusta escuchar en un vivo, me escucha, en un vivo de Instagram, por ejemplo, o cantar, o cocinar, voy a cocinar para amigos, y hay una fase donde está más cuidada, porque el otro no me va a exigir tanto o no me va a condenar tanto el error. Y eso me va a permitir que yo me vaya animando y me vaya sintiendo fuerte y confiando en mí mismo de que lo puedo compartir a los demás. A los demás les sirve, me han dado feedback, me dicen, mira qué bueno, qué rico te salió, qué sé yo, la torta que hiciste. A mí me gustaría con menos azúcar, a mí me gustaría con pasas de uva. Qué bueno, qué buena idea, lo voy a incorporar. Entonces, ahí está esa parte que es la fase 4, una fase que tiene que ver con uno sentirse bien y fuerte para compartir. Ahora sí vamos a la fase 5, que es cuando uno ya pasó ya por esta fase y uno realmente se siente bien compartiendo. Por ejemplo, si a mí me invitan a dar una videoconferencia, no me animo. Sí, uno puede tener nervios o en una hablar en público, pero me voy a animar. Yo ya tengo la experiencia, no es mi primera vez. Ahora, si me dicen, Martín, ¿querés cantar en un teatro? Yo canto de hobby, pero no voy a cantar en un teatro. Aparte lo hago de hobby, y no quiero hacer de actividad principal. Entonces, ahí está, fase 5, son estos que ya hemos pasado por la fase 4, algunos pueden hacerla más larga, otros más cortita, la fase 4, y realmente estamos en la fase 5. ¿Y qué significa? Que podemos cobrar. Por ejemplo, ahí y si uno es un talento monetizable, uno ya tiene confianza, ya lo hace,
Seguramente cuando les pediste feedback a las personas, a tus seres queridos, tus amigos, te habrán dicho que algunos de estos que están en fase 5 son tus talentos o son los que mejor haces, porque te conocen a través de ellos. Y a veces te habrán nombrado algún hobby, pero muy probablemente mucho de fase 5. Y ahí es importante que, obviamente, veamos, vamos a tomar esto para la reinvención. Entonces, ejercicio 5, vamos a elegir un color para pintar cada una de estas 5 fases, como ves en pantalla. Y yo te recomiendo, puedes usar otros, pero si te gusta esta selección de colores, te la recomiendo como fase 1 violeta, fase 2 rojo, fase 3 amarillo, fase 4 azul y fase 5 verde. Ahí ves en pantalla, puedes frenar este video y ponerle esos colores a tus talentos simples o combinados. Y una aclaración de acá, que a veces los dones, que son estos talentos no estimulados, porque a veces me preguntan, y tal vez no pintes ninguno de violeta porque están todos estimulados, en todos aunque sea, lo iniciaste y lo paraste. Por ejemplo, si querías tocar el piano, tomaste clase de piano y lo dejaste, tomaste clase de cerámica y las dejaste, pero te quedaste con las ganas. Entonces no es un don, sino que estuvo estimulado, está en fase en rojo, es decir, está en entrenamiento, pero quedó ahí. Sería fase 1, estrictamente algo que no lo hayas estimulado, que estés con la idea en la cabeza. Por ejemplo, yo diga, quiero ser programador y nunca programé nada. Entonces ahí es como que me atrae la idea, o hice algo muy que me hace dar la sensación de que me gustaría eso, o como yo decía, tocar la guitarra. Entonces, ahí es un don en el sentido de hipotético. Tenemos que hacer un experimento tal vez para darnos cuenta si es o no un don. Esto también es un poco hipotético porque es probable de que no tengas nada en fase violeta y todo ya lo hayas probado porque cuando éramos niños jugamos a lo que queríamos hacer. O podría ser que algo lo descubras también de adulto y, ¿por qué no? Ahí podría ser un fase 1, un violeta que se empieza a volver rojo o amarillo, ¿no? Bueno, ahora sí, terminado el ejercicio anterior, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es ver las jerarquías de los dones y talentos. Porque vamos a ver, como decíamos hasta ahora, que los talentos tienen diferentes fases, más estimulados y menos, ocupan más tiempo en nuestra vida y menos. Bueno, y ahí justamente el tiempo que ocupa en nuestra vida tiene que ver con la jerarquía. Por eso es importante conocer la jerarquía entre tus diferentes dones y talentos en función de tus preferencias y el tiempo que les dedicas. Entonces, de este modo podemos tomar decisiones sobre ellos, porque a veces ahí lo que vamos a descubrir en este mapa que tenés ahí enfrente tuyo, es que no te gusta una sola cosa. No haces sin esfuerzo una sola cosa y con entusiasmo también. Haces muchas. Entonces, ¿qué hago de esto? ¿A qué le presto más atención? ¿Con cuál me reinvento? Entonces, para reinventarnos, es decir, el eje de lo que vamos a usar para transformarnos, tienen que ser los principales, los que más tiempo podemos pasar sin que nos canse, ¿no? Y esta es una pregunta importante. Pero todos los demás son importantes, por ello, ahora en esta masterclass cortitas vamos a enfocarnos en los principales para reinventarte. En el curso también le damos importancia a los hobbies y demás, porque es importante tener una vida balanceada. Recordemos el cuarteto de la felicidad y que economía del ser tiene que ver con equilibrio, no solamente con enfocarnos en lo que da dinero. Pero es importante aquí que podamos enfocar nuestros talentos principales para que puedan seguir algún camino de monetización y de una manera inteligente. Entonces aquí vamos a ver el ejercicio 6 y pregúntate, si te dispusiera a pasar el máximo de tiempo en cada uno de tus dones y talentos, ¿en cuáles podrías pasar más horas sin cansarte? Puedes pensarlo por día, por ejemplo, porque si es un principal, podrías hacerlo por lo menos todos los días, ¿no? Hay algunos que dirías, no, esto con que lo hago una vez por semana está bien. Ese va a ser más hobby, ¿no? Si alguno la respuesta es una vez por semana, 2 veces por semana, tiende a ser más hobby. O alguno una vez al mes, no sé. Entonces, ordená de mayor a menor los 5 talentos principales, simples o combinados. Ahí ponemos pausa y haces este ejercicio. Ahora sí, dones y talentos saliendo de mi zona de confort o de mis auto boicots personales. Porque ahora vas a ver en ese mapa, de seguro en este momento estás teniendo más claridad, estás viendo con más orden todo lo que te gusta, tu vocación, que vas a ver que la vocación es un complejo.
hay algunos principales que podemos decir que esa es tu vocación, ¿no? De lo que más te estimulaste y lo que mejor haces de alguna manera. Pero también puede ser que eso que ves ahí no esté en el lugar que deba estar. Que hay un hobby que lo dejaste, pero ¿por qué lo dejaste? Te podría estar haciendo. Hay algo que te gusta mucho y podría estar generando dinero, pero no lo estás haciendo. ¿Por qué? Podría estar realizando un emprendimiento o un emprendimiento que iniciaste y lo frenaste. ¿Por qué? Si podrías seguirlo. O sea, a veces es correcto, está bien que lo hayas frenado, pero otras veces no. Y si están estancados o bloqueados, o ves bloqueos en esto que estás viendo ahora, con tu mapa, con todo lo que te diste cuenta hasta ahora, ahí puedes preguntarte, ¿en cuál de estas zonas de confort está frenado? En el sentido de, ¿cuál es la excusa por el cual lo frenaste o no lo estás haciendo? Por ejemplo, por la autoestima, por decir, ¿quién soy yo para hacer esto? Ah, ¿quién podría interesarle? Yo antes de iniciar a compartir todas estas ideas, yo estaba en ese punto. ¿A quién le va? O sea, yo no tenía problema en dar una conferencia, si vos me decís, bueno, me escribís algo para que hable o escribo un discurso, lo digo. Pero ahora, en estas ideas propias que yo empecé a investigar, a transmitir, a reflexionar, a construir con el debate también con la gente, ¿a quién le podría interesar? Es una pregunta que tiene que ver con la autoestima, porque no hay nada que no interese a nadie. Entonces, uno tiene que compartirlo y hacer la prueba en la fase 4 y ahí ver cómo interesa o no interesa. Como diga, ay, no, me gusta cocinar tortas, pero ¿a quién le va a gustar mis tortas? Eso es mi autoestima. Uno tiene que pasar por la fase 4 para descubrir a quienes les gusta. Y otra cosa, eso no significa que a algunos no les guste lo que vos haces, que no esté bien. No, porque hay mercado para todo y gustos para todos. Si, por ejemplo, te gusta cantar y cantás, qué sé yo, tango o flamenco o rock, bueno, pero hay alguno que no le gusta el rock y vos cantas rock, no significa que no cantes bien. O puede ser que sí, a alguien que le gusta el rock y vos cantas rock, pero no le gusta tu estilo, le gusta el estilo de otro rockero. Y así podemos ver con todo. Pero si vos detectás que hay un grupo de gente de determinadas características que sí le gusta eso que vos haces, entonces sí, no es, lo importante es hacerlo para ese grupo. Bueno, y después no tengo tiempo, esto es importante porque estamos acá en este momento especial de la pandemia, donde en general estamos teniendo más tiempo. Ahora, sí puede ser diferente que no estemos organizados con nuestro tiempo. Entonces acá el problema sería más de organizar, de poner prioridades y hacerle lugar a aquello que es importante, ¿no? Después, no tengo dinero, esto puede ser verdad, puede ser, o sea, o no tengo el suficiente dinero para hacer determinadas cosas que me gustaría, pero esto no es una limitación absoluta. Todos tenemos ejemplos seguramente en nuestras vidas de cosas que hemos querido y lo hemos hecho aunque no teníamos el dinero suficiente. Hemos de alguna manera creativa conseguido ese dinero o conseguido eso que queríamos de una manera creativa, que por ahí fue un trueque, fue te ayudo con esto y obtengo esto. Entonces, el no tengo dinero también es una excusa muy cómoda para quedarnos y decir, ay, no hago, porque quiero hacer un curso online que vale $2.000 y no tengo $2.000, entonces no lo hago. No, seguramente hay formas creativas de hacer eso y eso es una forma de decir, no puedo y me quedo ahí estancado. Después lo otro es decir, soy muy joven, soy muy viejo y en realidad también esto es una excusa porque tendrías que preguntarte si realmente eso que querés hacer tiene un requisito objetivo de la edad, o si vos te lo estás poniendo, por qué van a pensar, por qué y demás. Y después el 5 tiene que ver con el perfeccionismo, que es esto, el me falta, porque me falta esto, porque me falta lo otro, porque no tengo un título acá, porque no hice esto. Y en realidad también lo mismo, la pregunta acá es, ¿realmente necesitas ese requisito o te lo estás poniendo vos desde la mente? Entonces, preguntate ahora en cuál de esta zona de confort estás y ahí vamos a pasar al ejercicio 7, ya llegando al final de esta masterclass de reinvención y vas a dividir la hoja en dos columnas, escribiendo a la izquierda las zonas de confort o excusa que hayas detectado y a la derecha la acción para superarlas. Entonces, ¿qué vas a hacer para superar esa zona de confort? Poné pausa a este video y a trabajar. Bueno, al fin hemos llegado a la parte final, la clase de reinvención, muy breve, que aquí estamos viendo un extracto del curso Reinventa tu profesión desde tu vocación, que después al final te voy a contar un poco, y obviamente con una oferta especial por este momento de pandemia, pero veamos ahora lo que podemos hacer en esta masterclass. Hay que elegir un talento o dos con el que nos gustaría reinventarnos. En este momento con ese mapa, con todo lo que viste hasta ahora, puedes elegir de los más importantes, los que vos preferís en este momento, darle
una prioridad para tu reinvención, para generar un nuevo trabajo, un emprendimiento o un trabajo freelance. Y dos, ver las posibilidades digitales o combinadas, digitales y reales. Por ejemplo, veamos un ejemplo para aclarar esto. Podemos pensar en alguien que le gusta cocinar y que y específicamente vamos a poner recetas de comidas para celíacos, por ejemplo. Y esa persona hace un catering de comidas para celíacos. Eso puede funcionar incluso ahora porque se lo puede hacer con la pandemia, enviando por delivery. Y también se puede pensar de manera online cómo hacer recetas para celíacos, cómo hacer un curso online de comida para celíacos, hacer Zoom donde uno les dé clases, o un infoproducto, o a veces hacer primero las clases, después las grabás y las volvés infoproductos. Entonces podemos pensar las versiones digitales. Entonces hay veces que podemos combinar lo digital y lo real en ciertos rubros, pero otras veces podemos ver una reinvención digital. Vamos a ver ejemplos. Entonces, podés ir haciendo captura de pantalla, pero también vas a recibir en PDF, puedes descargar aquí todas estas diapositivas. Entonces, veamos ejemplos, por ejemplo, de muchos talentos con mucha salida laboral con respecto a lo digital. Sabemos, si te gusta organizar o escribir tareas de secretariado, puedes ser secretario virtual a través de plataformas de freelancer como Workana, freelancer.com y otras. Esto lo desarrollo también mucho más en el curso Reinventa tu profesión de tu vocación, pero esto también es un condensado. Talentos como escribir, puedes hacer copywriting, ebooks. Copywriting son esos textos cortos de venta que son muy necesarios para la publicidad, y marketing digital es un área de mucha salida laboral hoy en estos días, y con la pandemia ha crecido. Si te gusta traducir, puedes hacer traducciones online. Si te gusta programar o querés aprender, es digamos, una de los talentos estrella en esta cuarta revolución industrial, en este momento de pandemia también. Puedes hacerlo de manera freelance o a través de trabajo remoto para alguna empresa. Esto se busca mucho y se paga muy bien. Obviamente estos son muy específicos. Marketing también, en marketing digital. Si te gusta dibujar, puedes hacer diseño web, o puedes hacer venta online de tus diseños también en plataformas que venden dibujos, caricaturas. Si te gustan los videos, puedes hacer edición de videos. Esto también se vende muy bien a través de plataformas de freelancers. Si te gusta, si sos experto SEO o SEM, estas son cuestiones específicas, también esto tiene muy buena salida laboral. O las redes sociales, el community manager. Estos son algunos de los talentos estrellas, por decirle, que tienen mucha salida laboral. Aquí podés pensar que podrías iniciar, si ya te gusta o lo haces de manera natural y sin esfuerzo, alguna de estas cosas, uno de estos talentos, o también pensar en hacer un curso para estimular y entrar en la etapa de entrenamiento. A veces los cursos para estos talentos pueden ser cortos, a veces un mes, 2 meses, 3 o 6, pero todo sea por una reinvención, ¿no? Si te gusta enseñar, por ejemplo, de manera tradicional, puedes dar clases de apoyo particular, de matemática, de lengua, de lo que sea, a través de Zoom, a través de otras plataformas. También puedes enseñar cualquier cosa, puedes enseñar una manualidad, puedes algo que no está certificado con un título, pero lo sabes hacer bien, cómo hacer crochet, cómo cocinar, cualquier cosa que quieras enseñar o transmitir. Como yo te estoy dando esta masterclass, puedes hacerlo, y esto tiene mucha posibilidad con Internet. Después, si sos algún profesional, abogado, psicólogo, contador, médico, arquitecto, también podés usar el asesoramiento online. También, si sos astrólogo, coach, y demás. Para venta de productos también es interesante el e-commerce, que hoy está floreciendo, la gente está comprando más por Internet, entonces hay una gran oportunidad si te gusta comprar o vender por Internet. Lo mismo, bueno, si te dedicas a la inmobiliaria, la gente sigue teniendo que alquilar o comprar casas o vender, pero bueno, se restringe un poco la movilidad, a veces se puede mostrar con determinadas precauciones, ¿no? Dentro del contexto de pandemia, de cuarentena, pero también se puede hacer online. Se pueden hacer videos, ir a la casa, hacer un video y dejar el video para enviárselo online, o hacer incluso videos en 3D, o videos comunes, cualquiera, o fotos, más cantidad de fotos, para que las personas puedan conocer los lugares que quieren comprar. Incluso si son cosas grandes como un campo, se puede hacer con drones. Entonces siempre hay posibilidades de reinvención en esta época digital, que antes lo había, pero ahora la gente está más abierta, con menos barreras, y se consume más también a nivel virtual. El periodismo escrito, si sos de contar, de hacer periodismo, puedes escribir artículos online. Si te gusta maquillar, la moda, puedes ser estilista o maquillador online.
con cuentas de YouTube, de Instagram, podés publicitar y llegar a mucha gente, después podés vender clases online, asesoramientos privados. Finalmente, tenemos estos, si te parecen difíciles también, otros ejemplos. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta hacer deportes, yoga, zumba? ¿Querés dar clases para otros? Perfectamente lo puedes hacer online. La gente está haciendo mucho a cuentas de Instagram, de YouTube, de personas que dan tips para hacer rutinas en casa, entrenamiento en casa por la cuestión de la cuarentena. Se pueden hacer infoproductos también, cursos que se los vendan empaquetados como un curso online, como aquí en Hotmart, como vas a ver mi infoproducto. También, ¿te gusta meditar? Puedes enseñar meditación online, puedes hacer meditaciones en vivo, online, desde lives, puedes hacer desde un grupo de Facebook privado, un grupo público, puedes hacer con Zoom. ¿Te gusta narrar? ¿Te gusta la locución? Bueno, puedes hacer también grabación en off de audiolibros, voz en off, también esto se vende el servicio de narrar en off. Fotografiar, puedes vender online las fotos en sitios de fotografía, también se hace Photoshop, puedes mejorar las fotos. ¿Te gusta componer música? Puedes vender música con derechos para videos. Se usa mucho, a veces, extractos musicales. Si sos de quien compone y por ahí componen partecitas que nunca se volvieron una canción, por esas partecitas pueden ser especiales para videos que uno los usa en internet o que los usan las empresas para publicidades. Entonces, eso también se vende mucho y se puede hacer, obviamente, en un canal específico, una plataforma de videos, de audios, perdón. Y finalmente, sos coach, te gusta ayudar a la gente, aconsejar o dar terapias o counseling. También puedes hacerlo online, esto ya se lo hacía antes y ahora se hace mucho más. ¿Te gusta hacer artesanías, manualidades? Bueno, puedes venderlas online con envíos, con Amazon, con Mercado Libre, con OLX, con cualquiera de las plataformas de venta, con eBay. También puedes enseñar estos cursos de cómo hacer esas manualidades. Entonces, estas son solo algunos ejemplos de reinvención para que veas que de todos los talentos podemos hacer una reinvención digital también. Y a veces tiene una parte real y otra digital, o encuentros, pequeños eventos donde hayan personas con ciertas restricciones, también se pueden hacer. Entonces, ahora es importante que hagamos acciones posibles, que pensemos qué puedes hacer. ¿A quién puedes llamar o escribir? Una persona clave que digas que te puede conectar con esa reinvención real o real digital que quieras hacer, ¿no? Punto 2, si te puedes capacitar en alguna nueva habilidad, tomar un curso, algo que te ayude a que puedas o reinventarte o ir hacia ese curso de acción que querés llegar, a saber más para lo que querés lograr. 3, asociarte con alguien que te permita sumar a un emprendimiento en marcha que ya tenga, alguien que ya esté avanzado en eso que vos querés lograr. Por ejemplo, si querés ser programador y tenés un amigo programador que te muestre cómo es, y empezá con esto, te comparto este curso que ya lo hice, y si te sale bien, después puedes hacer esto, probá si te gusta. Te doy un ejemplo, pero bueno, pueden haber miles. Otro es, por ahí a veces hay personas, por ejemplo, un programador, como decía, un copywriter, o un traductor que tienen mucho trabajo y dicen, mira, si vos me ayudás, hacete este curso y yo te voy pasando clientes. Entonces también, si conoces una persona que justo hace algo similar, sería un caso. Pero si no, asociarte con personas que busques en internet, que estén haciendo algo y digas, puedo trabajar para vos, puedo hacer como una pasantía o trabajar gratis. Lo que vos pienses que puede ser una oportunidad en tu contexto. 4, es lanzarte a hacerlo, pero como puedas, o sea, haciendo videos tutoriales, como hacemos todos, pones YouTube, cómo se hace tal cosa, cómo se hace tal otra, y la mejor forma de aprender es haciéndolo. Entonces, todos iniciamos así, de manera autodidacta y demás. Siempre es bueno cuando uno puede tener un coach, alguien que lo ayude, alguien que lo acompañe, un curso pautado, pero que quieras, pero también están las otras formas que llevan más tiempo, pero es parte de cada uno. Entonces ahora, ejercicio número 8, último ejercicio, es elegir este talento simple o combinado para activar un emprendimiento rentado, trabajo freelance o trabajo remoto, para enviar currículums, en este caso el trabajo remoto. Y ahora, y de este emprendimiento, escribí las acciones que vas a llevar a cabo con cada uno para activarlos y sumarlos a la agenda de acción que ya iniciaste anteriormente. Todo lo que ya veníamos iniciando, los experimentos vocacionales, la zona de confort, todo esto suma a la agenda y ponerle tiempo, o sea, plazo, hasta para qué fecha, y siempre importante en estas agendas, poner las acciones más simples de modo que no podamos ponernos excusa de no hacerlas. Entonces, una llamada, contactar a alguien clave,
hacerme un curso cortito que lo tengo a mano, eso, o buscar tal cosa en YouTube de cómo hacer tal cosa. Esas son acciones claves que puedes hacerlas muy rápido y no decir hacer un curso de 6 meses que mientras no lo haces no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí ahora, manos a la obra, ya hemos llegado al punto de reinvención. Felicitaciones. Finalmente, me gustaría dejarte una reflexión porque hoy, en este contexto de pandemia, estamos reinventándonos de manera obligada hacia lo digital, sobre todo, y me gustaría que, pero más allá de eso, que te recuerdes que todo lo que hagamos de manera digital o de manera real y presencial es siempre impactando en otros, es dando algo, como la planta que da sus frutos, nosotros damos nuestros frutos y mejoramos la vida del otro, ¿no? Entonces, si vos vieras a largo tiempo tu vida, si te fueras muy adelante, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés en este mundo? ¿Con cuáles obras? Esta es una linda reflexión y así terminamos esta masterclass que se llama Reinventarnos en tiempos de crisis. Pero esto continúa, porque si aún querés más, obviamente, como te contaba, podés en este curso, aproximadamente 2 meses, cuando lo haces muy de manera pausada, pero puedes llegar a hacerlo de menos tiempo, de 2 semanas a 4 semanas. Reinventa tu profesión de tu vocación. Tiene toda esta metodología que te compartí de manera condensada en esta masterclass, mucho más desplegada. Y este curso tiene un valor, un precio normal de $997, es un curso muy fuerte, muy potente, de mucha transformación, pero yo, gracias a Internet, lo he ofrecido con un gran descuento, que es a $299, es decir, a un 70% de descuento. Yo cuando hice el proceso de pasar de los procesos del presencial al digital, pude realizarlo con este gran descuento. Obviamente que si esto fuera presencial es más costoso, sería más o menos ese valor de $997, y depende del lugar, si es más caro, debería ser más caro, pero gracias a Internet puede ser este valor. Y además, esto que lo he creado ya hace 2 años, en 2018, he dado este salto antes de la pandemia. Ahora aquí desde Berlín, Alemania, viendo este contexto, sobre todo en Latinoamérica, en España, de nuestras economías, también ofrezco un segundo descuento, que es sobre ese precio ya descontado de $299, vamos a darle un descuento más del 67%. 2/3 vamos a descontar de ese valor, entonces va a quedar en tan solo $97. Este videocurso de 2 meses de un valor real de $997 va a quedarte en $97, solamente en un 10% de su valor, un 90% de descuento. Y entonces aquí, para mis amigos hispanos, va este descuento real del 90% o del 67% del producto digital. Y simplemente, ¿por qué lo hago? Mi intención es ayudar a los demás a lograr aquello que a mí me costó conseguir. Este es mi dar, a mí me hace feliz. Y segundo, gracias a Internet puedo llegar a más personas y disminuir los costos. Es así que logramos un ganar-ganar, de tener un precio accesible para vos y para que quienes dictamos este curso y poder vivir de nuestra vocación. Además, yo creo que si esto fuera gratis, también muchos no lo valorarían. Y ese precio creo que es un precio que se puede pagar, y si realmente necesitas una ayuda en el proceso de reinvención general, más allá de que después necesites hacer pequeños cursos o ver videos de cómo hacer tal cosa, pero si querés esta ayuda de tu proceso de reinvención, desde tus dones y talentos, hasta una estrategia para ver cómo realizar ese emprendimiento, este curso es para vos. Y finalmente puede pasar de que estando en el curso descubras que no es para vos, que tomaste una decisión equivocada. Es por ello que otorgamos una garantía de 2 semanas de prueba, es decir, sin más explicaciones te devolvemos tu dinero, 100%, porque esto es a través de la plataforma Hotmart que nos permite esta posibilidad donde están alojados todos los videos, y durante las 2 primeras semanas tenés el derecho de testear si el producto te sirve o no, y si no, simplemente me escribís, aprieto un botón y se te devuelve el dinero en tu tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué estás esperando? Si sentís que este es el momento de tu reinvención, elegí tu modo de pago y ahí vamos, nos vemos adentro. Chao.